En un instante devastador, una firma sobre un papel no solo canceló un contrato monumental de $500 millones con los Yankees de Nueva York, sino que pulverizó la carrera de un talento generacional. El verdugo. Una sola frase. El arma. Un ego desmedido. El béisbol profesional, una arena donde la habilidad se mide en estadísticas frías y la grandeza en anillos de campeonato, se vio sacudido hasta sus cimientos por un escándalo sin precedentes. No fue un caso de dopaje, ni de apuestas amañadas, sino el resultado directo de una lengua descontrolada, de un torbellino de comentarios venenosos que, irónicamente, se crearon en la misma plataforma que catapultó a muchos a la fama, las redes sociales. El protagonista de esta tragedia moderna, Juan Soto, una vez elogiado por su excepcional bateo y su visión en el plato, se encontró de repente exiliado del deporte que amaba, su vasto potencial eclipsado por una arrogancia incontrolable. Este no es solo el relato de la caída de una estrella, sino una profunda exploración de los valores que definen el alma del deporte, y de cómo a veces la chispa más pequeña puede encender un infierno inextinguible. Todo comenzó, de forma insidiosa y casi imperceptible, con la temporada de votaciones para el MVP. En un año donde el fenómeno bidireccional Shohei Ohtani había reescrito los libros de historia con sus proezas en el montículo y en el plato, Soto, sintiéndose eclipsado y subestimado, comenzó a lanzar declaraciones cada vez más incisivas y provocadoras. Al principio, eran murmullos de descontento, pequeñas quejas sobre la injusticia percibida en el sistema de votación. Sin embargo, estos murmullos pronto se transformaron en un clamor abierto, un torrente de acusaciones que no solo desafiaban la integridad de los votantes, sino que insinuaban una conspiración más grande, un favoritismo descarado hacia Ohtani, a quien Soto insistía que era una creación mediática más que una eminencia deportiva genuina. En entrevistas tensas y en apariciones públicas, su descaro crecía con cada palabra. Afirmaba que el proceso de votación era opaco, que los premios importantes desaparecían misteriosamente y que los votantes estaban más influenciados por el valor comercial de un jugador que por su verdadera habilidad. Fue una crítica mordaz, un ataque frontal a la médula misma de cómo se define la excelencia en la MLB. Pero Soto no se detuvo ahí. Su ira parecía alimentarse de sí misma. Cada crítica infundada, una escalera hacia una mayor audacia. Llegó a un punto irónico, casi cómico en su desesperación, al sugerir que la MLB debería crear un premio MVP exclusivo para Ohtani. No importa lo bien que jueguen los demás, declaró con un cinismo helado. Al final, ese tipo siempre ganará. Estas provocaciones, diarias y sin filtro, se extendieron como un reguero de pólvora por el panorama mediático del béisbol, consumiendo cada conversación y polarizando a aficionados y expertos por igual. Para los New York Mets, su equipo en ese momento, la situación se volvió insostenible. La conducta de Soto, una mancha creciente en la reputación de la franquicia, exigió una acción inmediata y drástica. La dirección del equipo, empujada al límite, se vio obligada a tomar una decisión que nadie había anticipado. Juan Soto, su jugador estrella, sería despedido. La noticia explotó como una granada. El mundo del béisbol se paralizó, conteniendo la respiración, mientras los Mets intentaban gestionar la crisis. El entrenador principal, Carlos Soto, y el propietario del equipo, Steve Park, convocaron una conferencia de prensa de emergencia. El salón estaba abarrotado, no solo por la prensa local, sino por reporteros de todos los rincones del planeta. Sus cámaras y grabadoras, un enjambre zumbante en un aire cargado de una tensión casi palpable. Con un semblante visiblemente cansado, Carlos Soto se acercó al micrófono. Su voz, aunque baja, era inquebrantable, impregnada de una solemnidad que reflejaba la gravedad del momento. Los Mets, comenzó, han sido forzados a trazar una línea moral.
Nos mantenemos firmes en los valores fundamentales de este equipo. No podemos aceptar la pérdida de un jugador en estas circunstancias. El talento es reemplazable, la humanidad jamás. Las palabras del entrenador fueron un veredicto, la sentencia final de la organización sobre el caos que Soto había sembrado. Era un mensaje claro. La integridad del equipo primaba sobre cualquier habilidad individual. Pero la declaración más impactante aún estaba por llegar. En un movimiento que muchos describirían como el 9º inning de una dramática expulsión, el propietario Steve Park subió al podio. Park, conocido por su sagacidad para capitalizar el talento, pero también por su férrea disposición a sacrificar la cultura del equipo cuando se trataba de defender principios fundamentales, habló con una calma serena, pero una determinación inquebrantable. Hemos revisado minuciosamente todos los hechos a lo largo de las últimas semanas, declaró, su mirada firme y penetrante. La conclusión es inequívoca. No nos ha quedado más remedio que rescindir el contrato de Juan Soto. Park enfatizó que, en un esfuerzo por salvaguardar tanto la estabilidad financiera como la cultural del equipo, había tomado la difícil decisión de reducir una porción del contrato de Soto para convertirlo en un candidato a traspaso desde el principio, anticipando los turbulentos acontecimientos que seguirían. Era una jugada estratégica y dolorosa, diseñada para mitigar el daño antes de que fuera irreversible. Ningún individuo está por encima de la organización, afirmó con rotundidad. Los Mets priorizan el honor y la integridad. Park reveló que antes de que la situación escalara hasta este punto crítico, el equipo había ofrecido a Soto una última oportunidad de redención. Se le había instado a reconocer sus errores, a ofrecer una disculpa sincera por sus comentarios ofensivos y, crucialmente, por culpar a Ohtani de una supuesta conspiración. Era un salvavidas, una vía para restaurar su imagen y la del equipo. Pero Soto, en un acto de flagrante desafío, había perdido completamente la compostura. Lejos de la contrición, había montado un espectáculo en el vestuario, negándose a cesar en su actitud de culpar a otros. Esta explosión impulsiva, según fuentes internas, había enfurecido profundamente a Park. Se decía que el propietario sentía que la propia actitud de Soto de defenderse era en sí misma una ofensa mayor. Fue en ese momento, en esa confrontación final, que Park llegó a la dolorosa conclusión de que Soto ya no encajaba en la cultura del equipo, una cultura que, a pesar de sus imperfecciones, no toleraría la destrucción interna. El gerente del equipo, cuya identidad se mantuvo en el anonimato para proteger las delicadas dinámicas del vestuario, se hizo eco de este sentimiento de manera aún más visceral. El equipo entero no puede tolerar la conducta insultante y el caos prolongado que Soto ha generado, afirmó. Podemos aceptar la derrota, pero no podemos tolerar a un perturbador en el vestuario. Ya no puedo soportarlo más. La ceremonia de rescisión del contrato, si es que se le puede llamar así, se llevó a cabo con una celeridad escalofriante en la oficina del club. Soto apareció con su habitual rostro impasible, una máscara de arrogancia gélida. Entró en la sala, se sentó y firmó los documentos de rescisión sin la menor vacilación, sin un parpadeo de emoción. Fue una evaluación indiferente, como si todo el proceso no fuera más que un mero trámite administrativo, una formalidad sin sentido, en lugar de un acto que dictaría el futuro de su carrera. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni siquiera un atisbo de despedida. Esa fría ironía llenó la habitación, sellando una de las decisiones más conflictivas y enigmáticas en la historia de los Mets. Al salir de la sala de reuniones, Soto se enfrentó a un mar de reporteros expectantes. Con un rictus de desdén, su boca se torció en una mueca y pronunció sus últimas palabras como jugador de los Mets con una calma desafiante. No me importa si no hubo despedida. Hay muchos equipos que me quieren.
Se dio la vuelta y se alejó con una confianza altiva, como si su futuro estuviera absolutamente asegurado. No era él el equivocado, parecía decir, sino ellos. Eran los Mets, en su arrogante opinión, quienes no habían dominado el juego. Pero el verdadero catalizador del colapso de Soto no fueron sus comentarios públicos, sino la filtración de una grabación, un eco digital de sus invectivas más ofensivas y vulgares que se propagó como un virus por las redes sociales. Acorralado, Soto había recurrido a una medida desesperada y silenciosa. Creó un grupo de chat secreto, restringido a solo 17 jugadores de origen latino en la liga, un círculo íntimo, donde, creía, podría encontrar comprensión y solidaridad. No había texto, ni emojis, ni sarcasmo escrito. Todo lo que hizo fue presionar el botón de grabación. El único rastro que dejó fue el icono de un mensaje de voz. El audio duró 54 segundos. No era demasiado corto para ser insignificante, ni demasiado largo para aburrir. Era el tiempo exacto para cambiar una carrera para siempre. En el momento en que ese audio resonó a través de los altavoces en algún vestuario anónimo, la atmósfera se transformó. Un silencio doloroso cayó sobre los presentes. La voz de Soto, desde el principio, había temblado. Era un ligero temblor, pero no de miedo. Era el temblor de una autoestima reprimida durante mucho tiempo, una sensación de quemazón en la garganta. Era un dolor punzante, vibrante. No voy a inclinarme ante alguien que me presta dinero solo para una sonrisa en un anuncio, espetó. La persona a la que se refería no era otra que Shohei Ohtani. Su argumento se reducía a un único punto. Ohtani ganaba el MVP no por su habilidad, sino por ardides de autopromoción y un astuto marketing. Soto continuó. Su voz se hizo más grave, pero el dolor de años acumulados era palpable en cada sílaba. No tengo patrocinadores. Todo lo que tengo es mi habilidad para jugar béisbol. Pero la liga de hoy ya no valora la habilidad pura, solo les importa quién puede vender más. Y en los últimos 30 segundos, la voz de Soto se volvió fría, mecánica, como un diente insensible. Si este es el futuro de la MLB, entonces ya no es nuestra liga. Es solo un premio para una sola nación. Minutos después, los nombres de los miembros del grupo comenzaron a desaparecer. Sin explicaciones, sin despedidas, 13 de ellos se retiraron silenciosamente. Abandonaron el chat como huyendo de una plaga invisible. Sin embargo, solo uno de ellos hizo algo verdaderamente aterrador. Y ese no era un jugador. De alguna manera, en un acto de traición o de justicia, se guardó secretamente la grabación y llamó a un número de teléfono preestablecido. Nadie supo a dónde fue esa llamada ni qué sucedió exactamente. Pero mientras existiera esa grabación, las oscuras entrañas de la MLB, las verdades ocultas detrás de su brillante fachada, estaban destinadas a salir a la luz. Apenas se conoció su expulsión de los Mets, los rumores comenzaron a volar con una velocidad febril. Soto regresaría a los New York Yankees con un contrato masivo de $500 millones. Según fuentes internas, los Yankees habían alcanzado inicialmente un acuerdo preliminar, conscientes de los problemas de Soto y viéndolos como parte de una fase final en la reconstrucción de su ofensiva. Sin embargo, apenas unas horas después de que el audio interno se filtrara a los medios, la situación dio un giro dramático y definitivo. El factor más grande en este cambio radical fue el capitán de los Yankees y un verdadero ícono cultural, Aaron Judge. Según las mismas fuentes, Judge habló directamente con el propietario y dejó claro que retener a un jugador con esa carga de energía negativa era inaceptable. Se dice que Judge le transmitió al propietario que la organización de los Yankees no era un lugar para tolerar el caos, ni para rehabilitar a un jugador cuyo ego había superado su talento. Las palabras de Judge tenían un peso inmenso.
Con su absoluta confianza e influencia, ejerció una presión formidable sobre el propietario, obligándole a tomar una decisión final e irrevocable. Los Yankees cesaron inmediatamente las negociaciones con Soto. La oferta de 500 millones, que parecía estar al alcance de su mano, se desvaneció en una sola noche, marcando otra mancha indeleble en la tumultuosa carrera del jugador. Este impactante suceso planteó una vez más la eterna pregunta que resuena en los pasillos de cada vestuario deportivo. ¿Qué es más importante en el deporte profesional, el talento o el carácter? La férrea determinación de la dirección de los Mets había puesto fin a su carrera con el equipo, enviando un mensaje contundente de que toda la MLB no toleraría a jugadores que ignoran las reglas y socavan la disciplina del equipo. Soto ahora no tenía a dónde ir, y solo un equipo en toda la liga, si acaso, estaría dispuesto a arriesgarse con él. Su comportamiento era inaudito, su carrera pulverizada por las palabras ofensivas que había proferido. Ni siquiera un jugador estrella, una bala de cañón con un potencial explosivo, podía ser tolerado si comprometía la cultura del equipo. Esta difícil decisión de los Mets pasaría a la historia como un testimonio del inquebrantable compromiso de la Major League Baseball de priorizar el respeto y el honor por encima de todo. La historia de Juan Soto, un talento incuestionable arrollado por su propia arrogancia, nos obliga a mirar más allá de los números y las estadísticas. Nos confronta con la frágil intersección entre el genio individual y la cohesión colectiva. ¿Es posible que la búsqueda desenfrenada de la grandeza, impulsada por un ego sin freno, sea una espada de doble filo que, al final, termina por herir a su propio portador? ¿Y qué dice esto sobre la naturaleza misma de la fama y la responsabilidad en el escenario moderno? Reflexiona sobre ello.